Nos han enseñado a amar al elegido, al joven príncipe que pierde a su padre y reclama su trono. Y por un momento pensamos que Paul Atreides es el salvador, pero nos equivocamos. Frank Herbert, el creador de Dune, no escribió una historia de superhéroes, escribió una advertencia. Una crónica sobre cómo un solo hombre, buscando venganza, puede incendiar el universo entero. Paul no es un milagro, es el resultado de milenios de manipulación genética de las Bene Gesserit, un arma biológica diseñada para ver el futuro. Pero aquí está lo aterrador. Paul sabe que su ascenso al poder desatará una guerra santa. Él ve los miles de millones de cadáveres, ve los planetas esterilizados en su nombre, y aún así, por un momento duda, pero al final decide seguir adelante. No por el bien de la humanidad, sino por su propia supervivencia y la de su casa. En las películas vemos la gloria de la batalla, pero en los libros, Paul compara su legado con el de los peores tiranos de la historia antigua. 61.000 millones de muertos, 90 planetas completamente aniquilados, 40 religiones borradas de la existencia. Paul Atreides no es un libertador, es un incendio forestal. Él es el jinete que cabalga al monstruo del fanatismo, sabiendo que una vez que empiece la yihad, ni siquiera él podrá detenerla. ¿Y si el elegido no fuera un salvador? ¿Y si el Mesías que todos esperaban fuera en realidad el hombre que condenaría a la galaxia a 10.000 años de tiranía? Bienvenidos a un viaje por las arenas de Arrakis. Hoy desenterramos la verdad más incómoda de Dune. Paul Atreides, ¿héroe o el peor villano de la galaxia? Para entender a Paul, primero debemos entender quién lo creó, o mejor dicho, quién intentó crearlo, porque Paul Atreides no nació por casualidad. Nació como parte de un plan que llevaba 10.000 años gestándose. ¿Cómo osa usar la voz conmigo? La mano derecha en la caja. Las Bene Gesserit son una hermandad de mujeres con poderes que rozan lo sobrenatural, control del cuerpo, la mente, la voz y sobre todo, un dominio absoluto sobre la genética humana. Durante generaciones han estado manipulando linajes nobles como si fueran piezas de ajedrez. Su objetivo final, crear al Kwisatz Haderach, un ser supremo, un hombre capaz de ver todo el espacio y todo el tiempo. Un ser que ellas podrían controlar, o por lo menos, eso creían. El plan era preciso. Lady Jessica, hermana Bene Gesserit, debía dar a luz una hija con el duque Leto Atreides. Esa hija, a su vez, se casaría con Feyd Rautha Harkonnen, y de esa unión nacería por fin el Kwisatz Haderach que las Bene Gesserit tanto anhelaban. Pero Jessica desobedeció. Por amor al duque Leto, que deseaba un heredero varón, Jessica usó sus habilidades para concebir un hijo, Paul Atreides. Este llegó una generación antes de lo previsto, y con él, todo el cuidadoso plan de la hermandad se rompió. Las Bene Gesserit no dejan nada al azar. Hace siglos habían sembrado profecías en los planetas más peligrosos del imperio a través de la misionaria protectiva. Leyendas religiosas diseñadas para que, en caso de emergencia, una hermana Bene Gesserit pudiera usarlas como herramienta de supervivencia y control. En Arrakis, esa profecía tenía un nombre: Lisan al-Gaib, la voz del mundo exterior. El Mesías que vendría de otro mundo, acompañado de una Bene Gesserit, para traer agua a los desiertos y liderar a los Fremen hacia la libertad. Así, cuando Jessica y Paul llegan a Arrakis, la profecía parece encajar demasiado bien. Al principio, Paul solo tiene sueños, vislumbres del futuro, pero conforme avanza en el desierto, entrenado por su madre y por los Fremen, empieza a ver más allá. Paul se da cuenta de algo aterrador. La profecía no es divina. Es una mentira milenaria plantada por las Bene Gesserit para manipular a los pueblos. Estaban señalándonos. ¿Qué decían? Lisan al-Gaib, la voz del mundo exterior. Es Mesías en su lengua. O sea que las Bene Gesserit hicieron su trabajo aquí. Implantando supersticiones. Preparando el camino, Paul. Estas personas llevan siglos esperando a su Lisan al-Gaib. Cuando te ven las señales. Y aún así, las visiones le muestran que, si él se convierte en ese Mesías, desatará un yihad que barrerá la galaxia. Miles de millones morirán en su nombre. Pero sucede algo. Paul no quiere ser el Lisan al-Gaib. Intenta resistirse, pero el destino, o mejor dicho, la maquinaria que las Bene Gesserit pusieron en marcha, lo empuja constantemente hacia ese camino. Vengan a ayudarme, por favor. Una religión de guerreros que porta el estandarte a
Atreides en el nombre de mi padre. Legiones de fanáticos rinden culto al pie del altar del cráneo de mi padre. Multitudes gritan mi nombre. ¡Déjame en paz! ¡Esto es tu culpa! ¡Las Bene Gesserit me hicieron un monstruo! Aquí entra Lady Jessica. Ella es una de las figuras más complejas y manipuladoras de toda la saga. Jessica ama a su hijo, pero también es una Bene Gesserit hasta la médula. Cuando llegan a los Fremen, ella ve la oportunidad perfecta. Empieza a usar la voz, a reforzar la creencia de que Paul es el elegido, a empujarlo sutilmente y a veces no tan sutilmente para que abrace su destino. Incluso después de convertirse en reverenda madre Fremen, al beber el agua de la vida, Jessica sigue presionando. Tenemos que convertir a los que no creen uno por uno. Tenemos que empezar por los más débiles, los más vulnerables, los que nos tienen miedo. Quiere que Paul cumpla el rol que ella misma ayudó a crear al desobedecer a la hermandad. Paul lo sabe. En varios momentos clave, confronta a su madre diciendo: ¿esto es lo que querías, madre? ¿Que yo sea tu Kwisatz Haderach? Y Jessica nunca lo niega del todo, porque en el fondo, ella también está atrapada entre su amor por Paul y su lealtad a un plan que trasciende a cualquier individuo. La profecía no era sagrada, era una trampa plantada por las Bene Gesserit hace siglos. Pero entonces, llegó el momento en que ya no importaba si era mentira, porque mentir era la única forma de sobrevivir. Los Harkonnen habían destruido todo. El duque Leto estaba muerto. La casa Atreides aniquilada. Paul y Jessica eran solo dos fugitivos en el desierto más cruel del universo. Sin agua, sin aliados, sin ejército. Y las visiones no paraban. Paul veía ríos de sangre bajo banderas verdes. Veía planetas enteros ardiendo en nombre de un dios llamado Muad'Dib. Veía 10.000 años de tiranía si él aceptaba ser el Mesías. Y aún así, no había otro camino. ¿Qué fue lo que hizo? Fue el impulso de honrar a su padre y restaurar el honor de los Atreides que lo llevó adelante. Buscó venganza principalmente contra la casa Harkonnen por la traición y masacre que destruyó a su padre, el duque Leto Atreides, y en menor medida contra el emperador Shaddam IV, quien conspiró con los Harkonnen para eliminar la amenaza creciente de los Atreides. Usó la profecía de Lisan al-Gaib que las Bene Gesserit habían sembrado entre los Fremen durante generaciones. He visto su sueño. Como emperador, Dr. Kynes, puedo hacer un paraíso de Arrakis con solo mover la mano. Porque si no usaba la profecía, morirían en el desierto. Si no se convertía a Lisan al-Gaib, los Fremen quizá los entregarían, o peor, los asesinarían. Si no abrazaba la mentira, nunca podría vengar a su padre. Nunca podría recuperar a Arrakis. Nunca podría destruir a los traidores que destruyeron su casa. Paul Atreides entendió la cruel verdad. La única forma de ganar era convertirse en el monstruo que las Bene Gesserit habían creado. Así que Paul tomó la decisión más oscura de su vida. Ya no lucharía contra la profecía, lucharía dentro de ella. Usaría cada palabra de la leyenda como un arma. Usaría cada expectativa de los Fremen como una espada. Se convertiría en Lisan al-Gaib a propósito. Y lo hizo de forma brillante. Primero, con su madre. Jessica, ya convertida en reverenda madre Fremen tras beber el agua de la vida, usó la voz y los rituales para sembrar la fe. Paul demostró su poder. Entrenó a los Fremen en tácticas militares avanzadas, mezclando el estilo Atreides con las guerrillas del desierto. Convirtió a los Fremen en una fuerza letal, experta en montar gusanos de arena y en ataques. Predijo ataques y durante casi 2 años, Paul lideró ataques sorpresa contra las operaciones de especia de los Harkonnen, especialmente bajo Rabán. Destruyeron cosechadoras, emboscadas y siege enemigos. Esto debilitó económicamente a los Harkonnen y generó caos en Arrakis, y así sobrevivió a pruebas imposibles también. Luego llegó el momento definitivo. Para ganar plena presciencia y confirmar su rol como Kwisatz Haderach, Paul toma el agua de la vida, un veneno transformado por un gusano. Sobrevive a una especie de coma y despierta con visión total del pasado, presente y futuros posibles. Esto le da confianza absoluta para lanzar la ofensiva final. Cuando despertó, ya no era solo Paul Atreides, era Muad'Dib, era el Lisan al-Gaib. Sus ojos se volvieron completamente azules, y por primera vez vio todo el futuro, y eligió el camino más sangriento. ¿Por qué los Fremen lo siguieron como locos? Porque la profecía les prometía exactamente lo que más anhelaban. Un líder que venía del cielo, tal como sus leyendas decían. Alguien que les traería agua verdadera al desierto. Alguien que uniría a todas las tribus por primera vez en 1000 años. Alguien que les daría la fuerza para expulsar a los Harkonnen y al Imperio. Paul les dio esperanza, les dio victorias imposibles, les dio un propósito más grande que sobrevivir, convertirse en leyenda. Y ellos le dieron todo a cambio. Le dieron un ejército fanático, le dieron su sangre, le dieron su fe ciega.
Paul ganó su ejército. Los Fremen ganaron su Mesías. Pero cada victoria de Paul en el desierto acercaba más el momento en que millones de personas gritarían su nombre, mientras ardían vivas en una guerra santa que nadie podría detener. Hay algo clave, y es que en los libros, Paul no es solo un líder que usa la profecía para sobrevivir y vengarse. En los libros, es mucho más oscuro y calculador. Él mismo conoce el costo exacto desde antes, y elige el camino de todos modos. Paul tiene presciencia completa después del agua de la vida. Ve claramente que si se proclama Lisan al-Gaib y Muad'Dib, desatará un yihad religioso fanático. Al inicio del Mesías de Dune, Paul mismo reconoce a 61.000 millones de muertos, 90 planetas esterilizados, 500 planetas más demoralizados y destruidos, y la eliminación de seguidores de 40 religiones antiguas. Esto no es un daño colateral, es un genocidio a escala galáctica en su nombre. Decide conscientemente ser el Mesías, sabiendo que provocará una cruzada sangrienta. En el libro Dune, Paul no es una víctima pasiva de la profecía. Después de beber el agua de la vida y ver todos los futuros posibles, elige el camino que incluye el yihad porque las alternativas que ve son peores, como la extinción total de los Fremen o un futuro aún más tiránico controlado por otros. Pero elige sabiendo que millones, y luego miles de millones, morirán gritando su nombre. Eso lo convierte en cómplice activo, no solo en, entre comillas, un héroe trágico. También manipula y alimenta el fanatismo Fremen a propósito. Paul y Jessica usan conscientemente la misionaria protectiva. Paul permite y fomenta que los Fremen lo vean como un dios viviente. Les da victorias espectaculares para que su fe se vuelva ciega y violenta. Al final del libro Dune, sabe perfectamente que los Fremen se convertirán en una máquina de conquista fanática que arrasará el universo. También en los libros, Paul compara su futuro con tiranos históricos y sabe que será peor. Aún así, sigue adelante. En el Mesías de Dune vive atormentado por el remordimiento, pero ya es demasiado tarde. El yihad ya ha ocurrido y él es el emperador dios de facto. Lo peor moralmente es que podría haber intentado detenerlo en varios puntos, pero elige no hacerlo porque su presciencia le muestra que cualquier desviación lleva a horrores mayores, según sus visiones. En las películas, Paul parece más arrastrado por los eventos y su madre, pero en los libros es más proactivo y frío. Él mismo impulsa la maquinaria religiosa y militar. La brutalidad es más explícita, por ejemplo, en el duelo con Feyd Rautha, Paul es mucho más salvaje. Y así, el momento llegó. En la película, es teatro puro. Paul, recién salido de la muerte tras beber el agua de la vida, entra en la cueva sagrada de los Fremen. Levanta el sello ducal de su padre y declara, con voz que corta el aire: Yo soy Paul Muad'Dib Atreides, duque de Arrakis. Erudidina Heshitani, Lisan al-Gaib, Rujidi Malaruk, Stiliar cae de rodillas. Chani lo mira con horror, pero ya es tarde. La profecía los ha devorado. Pero en el libro de Frank Herbert es peor, mucho peor. Paul no grita, calcula. Después de sobrevivir al agua de la vida y ver todo el futuro posible, se presenta ante el Consejo de los Knives y sabe perfectamente lo que está haciendo. Y los Fremen se rinden por completo. No lo siguen como a un líder, lo siguen como a un dios. Cada palabra suya se convierte en ley divina, cada gesto. Los Fremen lo obedecen ciegamente, porque él es el Lisan al-Gaib, el que traerá agua al desierto. Y él los usa, los convierte en una máquina de guerra fanática que nadie podrá detener. Paul no improvisa. Sabe que el emperador Padishah Dam IV está en órbita con su Sardaukar. Sabe que las grandes casas lo observan. Y sabe que solo hay una forma de obligarlos a bajar: destruir la producción de especia. Es chantaje, y es la primera vez que Paul usa su poder para amenazar al universo entero. Por otro lado, los Fremen, ebrios de fe, preparan el asalto final a Arrakeen. Cabalgan gusanos, matan sin piedad, y Paul los deja. La venganza por su padre, por su casa, por todo lo que le quitaron, ya no es suficiente. Ahora quiere el trono, y sabe que para tomarlo, debe desatar el infierno. Después de todo esto, después de manipular la profecía, después de beber el veneno y ver los 61.000 millones de muertos que vendrían en su nombre, después de convertir a un pueblo libre en cruzados fanáticos, después de obtener su venganza, ¿Paul Atreides es un héroe mesías o el villano embaucador más peligroso de la galaxia?
porque en los libros no hay duda. Ya no es el chico que intentaba resistirse. Es el hombre que eligió ser el peor monstruo posible, sabiendo exactamente el precio. Se dijo a sí mismo que era necesario, que cualquier otro futuro era peor. Pero en el fondo, solo era un niño noble que se convirtió en tirano para recuperar lo que le robaron. Y el universo entero pagó el precio. Con sangre, fuego y 10.000 años de oscuridad que apenas comenzaban. Paul Atreides ya no era el elegido, era la trampa hecha carne, porque sabía exactamente lo que estaba haciendo. Los campos de especia. Perdiste la cabeza. No habla en serio. Considera lo que vas a hacer, Paul Atreides. ¡Silencio! Abominación. Mensaje enviado, mi señor. Como sirviente del Imperio, póstrate ante mis pies. ¡Sus pies! ¡Con suerte mantendrá la cabeza! Aceptaré la mano de su hija. Permanecerá a salvo y gobernaremos juntos todo el imperio. En El Mesías de Dune, Frank Herbert nos muestra la verdad más cruel. Paul vive atormentado. Camina por los pasillos de su palacio sabiendo que cada paso que da está construido sobre cadáveres. Sabe que su nombre se ha convertido en sinónimo de muerte y que los Fremen, que antes eran un pueblo orgulloso y libre, ahora son una horda fanática que arrasa planetas enteros gritando Muad'Dib. Y lo más terrible es que él lo vio venir y lo permitió. En la película, Paul parece un héroe trágico arrastrado por el destino. En los libros, es un hombre que eligió conscientemente convertirse en tirano. Un embaucador que usó una profecía falsa para tomar el poder absoluto. Un villano que justificó un genocidio galáctico diciendo que era necesario. Entonces, ¿Paul Atreides es un héroe mesías o el peor villano de la galaxia? ¿Es el salvador que liberó a los Fremen y derrocó un imperio corrupto? ¿O es el monstruo que convirtió una religión en una máquina de exterminio, todo por venganza y ambición? Frank Herbert no nos da una respuesta fácil. Nos obliga a mirar al abismo y preguntarnos, ¿cuánto estarías dispuesto a destruir para conseguir lo que crees que es tuyo? Paul Atreides no fue solo un elegido, fue la prueba viviente de que el camino al infierno está pavimentado con buenas intenciones, pero con profecías manipuladas. Y lo más oscuro de todo es que su historia apenas comenzaba, porque después del Yihad vendría algo mucho peor, algo que ni siquiera Paul pudo controlar. El imperio de Muad'Dib, años de tiranía, y el precio que la humanidad pagaría por su salvación. Si crees que Paul fue un héroe, o si como yo, crees que fue uno de los villanos más peligrosos que la ciencia ficción ha creado, déjame saber en los comentarios, ¿héroe o el peor villano de la galaxia? Y si quieres que sigamos desenterrando la oscuridad de Dune, la parte que las películas aún no se atreven a mostrar, suscríbete y activa la campanita, porque en el próximo video vamos a hablar de lo que vino después, de lo que Paul creó y de lo que nunca pudo detener. Gracias por ver, que el desierto te proteja.